Bendiciones. Un encuentro trascendental sobre el nacimiento espiritual. San Juan 3, 1 al 21. Conozco a un hombre de pocas palabras, de poco lenguaje, iletrado. Platicando con él un día me dice que él fue encontrado por Jesucristo. Y por eso él puede hablar y él puede compartir, él puede leer la Biblia y él conoce la necesidad entonces que él sintió y que ahora él está compartiendo con otras personas acerca de ese nuevo nacimiento. Fui encontrado por Jesucristo y le creí, le recibí y nací de nuevo. ¡Qué maravilla! Hablando con una soltura tremenda, contrastante con el hombre de la historia que encontramos en San Juan capítulo 3. Este vino de noche para buscar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo hace de este encuentro, de esta visita, un encuentro trascendental. Un encuentro trascendental que iba a cambiar la vida de Nicodemo. Y él llega y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero también sabemos que todo lo que haces señales milagrosas, es porque Dios está contigo. Quizá Nicodemo quería congraciarse o identificarse con el Señor Jesús de esa manera. Y dice: sabemos y conocemos, indicando que había otras personas de su mismo rango que conocían entonces, que sabían, habían analizado que Jesús venía de parte de Dios. Mas el Señor Jesucristo escucha a Nicodemo y le empieza a platicar y le dice: muy bien, Nicodemo, quiero decirte que esto que tú estás diciéndome es excelente, pero no es suficiente para poder, no es suficiente, necesitas algo más para poder saber quién realmente soy. Y le declara una necesidad a Nicodemo y le dice: necesitas nacer de nuevo. Y San Juan capítulo 3 versículo 5 y 6 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces él le dice: necesitas nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entiende de qué le está hablando el Señor Jesucristo. Al igual que Nicodemo, quizá algunos de ustedes también no entiende este término, este significado de nacer de nuevo. Cuando Nicodemo llega a visitar al Señor Jesucristo, lo recibe, platica y le declara su necesidad, entabla con él entonces una charla trascendental. Charla que transformará la vida de Nicodemo, que cambiará su vida. Y le habla del nuevo nacimiento espiritual. Es necesario no solamente saber, sino conocer y recibir el mensaje de Dios para poder entrar al reino de Dios y para poder ver el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo, espiritualmente. Nicodemo entendía el nacimiento maternal, el físico, de la carne, el de su madre. Y por eso le pregunta al Señor Jesucristo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede hacerse esto? Obviamente no. Y le dice al Señor Jesucristo: si eso sucediera, sería lo mismo, tendría la misma necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. En el nuevo nacimiento, entonces la intervención es divina, la palabra de Dios y el trino Dios. Pareciera que no era cuestión de entender o no entender, solo tenía que recibir el testimonio de Jesucristo
y creerlo. Y entabla un poco más fuerte ese encuentro, esa charla, a un mensaje fuerte. Y le dice le habla del Hijo del Hombre, que descendió del cielo para ser crucificado por tus pecados, para librarte de tus pecados, de la condena eterna, y para darte vida eterna. Tendrá que ser crucificado como colgaron a una serpiente allá en el desierto, para que todo el que mirara aquella serpiente, que fuera picado por las serpientes, fuera salvo, fuera sanado. Jesucristo le dice, va a ser colgado en una cruz, morir por tus pecados, y para que tú le creas y seas sanado del pecado. Es necesario, Nicodemo, no solamente saber, sino creerle, recibirle y recibir su mensaje, su testimonio. Pero ¿qué se requiere para que su sacrificio sea efectivo sobre ti? Pues creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él Él ha muerto para darte vida. Necesario creerle y recibirle. Te da el nuevo nacimiento, el perdón de tus pecados, y recibirás la vida eterna, mucho más que esas cosas también. Dios se entregó voluntariamente a su Hijo. Jesucristo se entregó voluntariamente por ti, por amor, para mostrar su amor con nosotros, para que cuando nosotros le creyéramos, le recibiéramos, tuviéramos ese nacimiento espiritual y pudiéramos tener el derecho de llamarnos sus hijos. Habiendo escuchado sobre un encuentro, una charla y un mensaje trascendental enfocado en el nuevo nacimiento espiritual, entonces es necesario esto para poder entrar al reino de Dios. Para que suceda eso en tu vida, necesitas creerle y recibirle. Él murió por tus pecados. Nicodemo lo supo. Y aunque no nos dice el texto que se convirtiera, pero más adelante en la historia lo vemos cuando Jesucristo ha muerto y necesita ser sepultado. Va con otro discípulo, el Señor Jesucristo, a pedir que le den el cuerpo, y les he complacido, les he dado ese privilegio, lo que indica que solo los discípulos, solo alguien que creyera en Jesucristo podía hacer eso. Para ese momento Nicodemo ya era discípulo del Señor Jesucristo, lo creyó, por tanto él recibió entonces el nuevo nacimiento. Lo vamos a encontrar en el cielo, pero si tú necesitas, Él te está llamando ahora, así como a Nicodemo quiere tener ese encuentro trascendental contigo, y te está dando su charla, te está dando su mensaje para que tú creas también y recibas el nuevo nacimiento y seas su hijo. Bendiciones.